Hola chicos, ¿cómo están? Este es un videito para mostrarles cómo identificar una función dada su gráfica. Es un método muy sencillo, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que una función, una relación era función cuando a cada elemento del dominio le correspondió un único elemento de la imagen. Acá tengo dos gráficas de función, de relaciones entre elementos X e Y. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho, ¿sí?, que habíamos dicho que yo tengo un conjunto. Tengo, por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B de elementos, ¿sí? Y decíamos que un elemento de A estaba relacionado con un elemento de B. A este elemento de A le va a corresponder una imagen, ¿sí?, la imagen a través de la función, ¿sí? Y vamos a tener un par de elementos, un elemento A con un elemento de B, ¿sí?, que va a ser un par ordenado f de A. Cuando digo f de A, es el resultado de pasar a A por la función, o el elemento que está relacionado con A, ¿sí? Y eso representa el par ordenado. Entonces, cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, en esta gráfica, el elemento -1 se relaciona con un elemento que será S, ¿sí? No sé si llega al 1, 3, puede ser el 1, 3. Bien, un elemento de, por ejemplo, acá está el -2 y está relacionado, yo me voy hasta la gráfica, y ¿cuál es su correspondiente elemento Y? Bueno, esa va a ser la imagen del -2, ¿sí? Ese puntito tiene dos coordenadas, ¿sí?, el -2 y ese número que es un poquito más chico que 1. Bien, ¿cómo identificamos cuando una gráfica representa una función o no? Bien, fíjense que acá, para cualquier elemento del eje X que tenemos acá, ¿sí?, si yo subo por el elemento, me llega a un punto de la gráfica y ahí va a estar determinada su imagen, ¿sí? Si este fuera el elemento A, este va a ser la imagen de A, ¿sí? Bien, y siempre va a haber, para cada elemento de A, va a haber uno solo. Va a haber un solo elemento que está relacionado con un X cualquiera, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo por ejemplo tomo el 1. El 1 está relacionado con este elemento, el 1,5 por ejemplo, pero también está relacionado con un elemento hacia abajo, ¿sí? Entonces, tengo dos pares ordenados acá. Uno, vamos a poner 1,5, y el 1 menos 1,5, ¿sí? El 1 está relacionado con dos elementos. Esto equivale a decir, ¿sí?, que si yo tuviera dos conjuntos, los elementos X y los elementos Y, el 1 que está acá se relaciona con el 1,5 y con el menos 1,5. ¿Cuántas flechas salen del 1? 2. ¿Sí? ¿Está relacionado con un único elemento en la imagen? No. Entonces, no es una función. En este caso, no es una función. ¿Cómo lo detecto fácilmente? Trazo una recta vertical. Vamos, lo más vertical que me salga, ¿sí? Y si corta la gráfica en dos puntos, en cualquier parte corta su gráfica en dos puntos, no es una función. No es función, ¿sí? Veamos la otra. Yo trazo una recta vertical, ¿sí? ¿En cuántos puntos corta la gráfica? Uno solo. En todos lados donde yo trace verticales voy a tener que corta la gráfica en un solo punto. Entonces, es función. Es fácil determinar, ¿sí?, cuando una gráfica representa una función y cuando no. Solamente debo pensar en trazar una vertical, ¿sí?, y si corta en más de un punto, no es una función. ¿Sí? Que claro, es bastante sencillo identificar la función de una gráfica, porque básicamente lo que estamos pensando es esto, ¿sí?, en cuántas flechas salen de cada uno de los elementos. ¿Sale una?
salen 2, no sale ninguna. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que pensar en cuándo es una función, solamente cuando sale una única flecha. En este caso particular, ¿sí? Supongamos que la función continúe, ¿no? Sí, como después vamos a ver las parábolas, ¿no? La función continúa, para todo elemento x va a tener yo trazo una vertical y siempre voy a encontrar siempre voy a cortar la función, ¿sí? Por eso decimos que el dominio de función son todo el eje x o todos los reales, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a aprovechar, este video es cortito, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, varias funciones. ¿Cómo determino? ¿Sí? Recuerden que el dominio de la función es el conjunto formado por todos los valores x que están relacionados con algún elemento y, ¿sí? Y la imagen todos los elementos y que están relacionados con algún elemento x, con algún elemento, sí, x del primer conjunto. Entonces, ¿cómo determino el dominio de la función? Esto tiene que ver con las restricciones que pueda tener para resolver una ecuación que me define la función. Por ejemplo, ¿qué valores puede adoptar x en esta primera función? Y igual a 5x más 1. ¿Y x puede ser positivo? Sí, todo lo que quiera. ¿Puede ser muy grande? Sí, tan grande como quiera. ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0. ¿Puede ser negativo? También puede ser negativo. Bien, entonces en este caso el dominio de la función son todos los números, porque no hay restricciones para x. Entonces decimos que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta función, x puede adoptar todos los valores positivos. Sí, todos los valores positivos puede adoptarlo. X puede ser 0. Sí, puede ser 0. X, ¿sí? ¿Puede ser negativo? No, no puede ser negativo. Entonces, el dominio de la función, ¿sí?, son todos los reales positivos, ¿sí?, más el 0. O puedo definirlo así: dominio de la función como un intervalo es desde el 0 hasta el más infinito. ¿Sí? Bien, y ahí tengo definido el dominio. En este caso, que es muy similar a este, ¿sí?, pero la raíz abarca todo este x menos 2. Bien, yo lo único que sé es que lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, el x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Cuánto puede valer x? Bueno, acá hacemos lo mismo que en ecuaciones, ¿sí? Este 2 que está restando pasa al otro miembro sumando y vamos a tener 0 más 2. Entonces, x sí o sí tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Sí? No puede ser más chico que 2, porque de hecho, fíjense, si fuera 2, perdón, no puede ser igual. Vamos a borrar eso. Tiene que ser mayor que 2, porque si fuera igual, vamos a cambiar acá. Porque si x fuera 2, ¿sí?, tendría 2 menos 2, 0. Ay, perdón, sí puede ser 0. Mala mía. Bueno, no quiero grabar otro video, así que... ahí está. Sí. Sí puede ser 0, dijimos. No puede ser solo negativo. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Está. Entonces, acá x tiene que ser, ¿sí?, mayor o igual que 2. ¿Sí? Fíjense, si x vale 2, 2 menos 2, 0. La raíz de 0, 0. Entonces sí existe un resultado. Ahora, cuando x fuera, por ejemplo, 1, tendría 1 menos 2, menos 1. Raíz de menos 1 no existe.
Entonces ahí el dominio de la función, ¿sí? Sería todos los reales, ¿sí? Mayores o iguales que 2. Entonces tendríamos con intervalo 2 más infinito. ¿Sí? Bien. Y en este caso, ¿sí? Sabemos que tenemos una función en donde tenemos el x en, ¿sí? Debajo del signo divisor, ¿sí? Entonces acá tenemos que no existe la división por cero, eso sabemos. Entonces, todo esto tiene que ser diferente de cero. No puede ser cero bajo ningún concepto porque la división por cero no existe. Entonces, yo ya tengo la condición, ¿sí? X menos 2 tiene que ser distinto de 0. Entonces, X tiene que ser distinto de 0 más 2. Aplico lo mismo que hacemos en ecuaciones, ¿sí? Entonces, este 2 que está restando pasa sumando. Entonces, X tiene que ser distinto de 2. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? X puede adoptar cualquier valor, positivo o negativo, menos 2. Existe la función, existe un i para cualquier valor de x, excepto para el 2. Entonces, el dominio de la función en este caso va a ser igual a todos los reales menos, y esto lo escribimos así, el conjunto formado por el 2. ¿Sí? Esto lo ponemos entre llave y esto es un conjunto unitario formado por un solo elemento. Entonces, a todos los reales le restamos el conjunto formado por el 2. Y esa sería la imagen de, de esta función o de la función definida con esta ecuación. Espero que haya quedado claro más o menos qué significa, cómo encontrar el dominio de la imagen. Ya sabíamos que el dominio eran todos los elementos de el conjunto X que están relacionados con algún elemento de conjunto, algún elemento Y, y así más o menos lo encontramos, lo definimos a partir de la fórmula de la función. Tenemos un ejercicio para hacer en la guía que, bueno, se resuelve así solamente. Tenemos que buscar qué valores no puede adoptar X. Esa es la idea y en función de eso definirlo. Bien, hasta acá llega este videito, así no se hace muy largo para pasárselos por un más. Después le hago otro. Adiós. Chau, chau.